Hola, buenas tardes. Gracias por unirse al webinar Dominando tu Dinero 101, en inglés One on One, donde vamos a hablar sobre presupuesto, salir de deudas e inversión para el éxito financiero. Mi nombre es Natalie, o me llaman Nati, y hoy día les voy a presentar este webinar, los diferentes temas. Es bastante contenido y vamos a tratar de cubrir todo en 45 minutos. Am, Sin embargo, es contenido de mucho, mucho valor. El día de hoy, lo siento mucho, pero me levanté con un poquito de dolor de garganta. Entonces, si me escuchan toser, les pido disculpas por anticipado. Estoy muy feliz que se puedan conectar el día de hoy. Y bueno, empecemos porque hay mucho que cubrir. Primero, quiero que se imaginen por un momento qué les diría su dinero el día de hoy si pudiera hablar. ¿Qué les diría? ¿Estaría feliz con la forma en que lo está manejando o estaría preocupado? El hacernos esta pregunta nos ayuda a identificar áreas que quizás necesiten más atención. Si tu dinero te dijera algo sobre tus gastos o ahorros, ¿qué crees que sería? No siempre necesitamos una respuesta inmediata, pero pensar en cómo nuestro dinero hablaría puede ayudarnos a identificar áreas en las que podemos mejorar. Y por unirte el día de hoy en este webinar es definitivamente el primer paso de reconocer que algo puedes mejorar en tus finanzas. Ahora, un poquito sobre mí y por qué estoy presentando este webinar el día de hoy. Mi nombre es Natalie, pero me llaman Nati, la mayoría de las personas, y he estado trabajando en la industria financiera por 5 años y soy apasionada de las finanzas personales. Un poquito más sobre mí es que a los 18 años me mudé a Canadá por mi cuenta y eso me obligó a ser muy estricta con mis finanzas, porque, bueno, no vengo de una familia con dinero, así que tuve que valerme por mi propia cuenta. Con esta reflexión sobre independizarse en una edad tan corta, vinieron muchos desafíos. Uno de ellos fue tener un préstamo estudiantil para financiar mis estudios en Canadá y debía como $30,000 americanos. Sin embargo, gracias a los buenos hábitos que pude construir desde una edad muy corta, pude pagar todas mis deudas en 2 años. El COVID también ayudó. Y bueno, gracias a esas experiencias me motivó bastante a aprender más sobre finanzas, a involucrarme en la industria financiera e empezar a invertir. Así que a mis 21 años, con muy poco dinero, empecé a invertir solo con $50 y el día de hoy he logrado construir un portafolio muy significativo. Mi misión es ayudar a la comunidad hispanohablante como ustedes a ahorrar, salir de deudas e invertir a través de educación financiera accesible y práctica. Así que eso es un poquito sobre mí y todo lo que les voy a hablar es prácticamente mis pasos, como yo empecé y cómo ustedes pueden empezar también a dominar su dinero. Entonces, ¿qué aprenderán el día de hoy? Lo primero que vamos a aprender es a crear un presupuesto inteligente. El segundo paso es a librarnos de deudas más rápido y les voy a enseñar los métodos que yo utilicé para pagar mi préstamo estudiantil que lo pueden aplicar a cualquier deuda que ustedes tengan. Y el tercero es empezar a invertir con confianza, incluso si tienen muy poco dinero. Como les dije, yo empecé con $50 y ustedes pueden empezar con eso, menos o más. Hay muchos errores comunes que la gente comete con su dinero y al día de hoy les voy a hablar sobre 3 errores principales. El primer error que la gente comete con su dinero es no tener un plan. Al no tener un plan, es decir, cómo manejar tu dinero, que lo primero es tener un presupuesto, no sabemos a qué destino vamos a llegar. Así como en la vida tenemos metas para diferentes aspectos, ya sea, no sé, bajar de peso, obtener un título universitario, con nuestro dinero tiene que hacer lo mismo. Necesitamos tener un plan de qué es lo que necesitamos en nuestras vidas.
para poder alcanzar esos objetivos que deseamos. El plan no tiene que ser perfecto, pero tener uno es esencial para gestionar nuestros ingresos, gastos y ahorrar para el futuro. El error número 2 es ganar sin control y no ahorrar. Todos hemos estado allí. De repente gastamos en cosas que no necesitamos o en deseos impulsivos. Sin un control adecuado sobre nuestros gastos, nos queda poco espacio para ahorrar. Eso nos lleva a tener una relación poco saludable con el dinero, lo que impide que construyamos una base sólida para el futuro. Y aquí es muy clave diferenciar tus necesidades versus tus deseos y asegurarte de que estás dirigido a la meta correcta. El tercer error es creer que invertir es solo para ricos. Eso es un mito. La realidad es muy diferente e incluso hoy en día existen muchas opciones súper accesibles para todos para emprender a invertir y empezar a invertir con cantidades súper pequeñas. Lo más importante es comenzar, no importa con cuánto comiences, solo tienes que comenzar lo más pronto posible para que tu dinero pueda crecer con el tiempo. Estos son 3 de los errores más comunes sobre el dinero y hay muchísimos más. Y si te sientes identificado con alguno de ellos, no te preocupes porque estás a tiempo de cambiarlos. En este webinar te voy a ayudar a cómo convertir esos errores, a cómo evitarlos y poner estrategias en práctica para mejorar tu relación con el dinero. Entonces, primero, vamos a hablar sobre presupuesto. ¿Tienen presupuesto aquí? Levanten la manito. Y si actualmente tienen un presupuesto, escríbanlo en el chat. Un presupuesto, quiero que queden claro, no es una restricción. Mucha gente lo ve mal el tener un presupuesto, se lo asocia como, no sé, en el aspecto físico, estar a dieta, pero no es así. Un presupuesto es una guía, es un mapa que nos va a llevar a nuestro destino, a nuestras metas financieras. Es una forma de planificar nuestro dinero para ver a dónde va y de esa manera podemos tratar de reducir las áreas en donde estamos gastando mucho más. Si no tenemos un presupuesto, literalmente no tenemos idea de dónde va nuestro dinero. Y créeme que si no sabes cuánto dinero gastas en café al mes, te seguramente estás gastando mucho más de lo que crees. Así que elaborar un presupuesto te puede ayudar a equilibrar tus ingresos con tus gastos y a orientarte a alcanzar estos objetivos financieros. Eso es algo clave que yo tuve que hacer al mudarme a Canadá, porque, bueno, no tenía muchos ingresos y tenía que ser restrictiva en ciertos aspectos de mi vida para poder cerciorarme que estaba pagando todas mis necesidades. Y no importa si no te has mudado de país, necesitas un presupuesto, sea donde sea que estés. Entonces, ¿qué son las cosas que tenemos que considerar antes de crear un presupuesto? Uno es establecer metas financieras. Un presupuesto es algo único y tú no puedes usar el presupuesto de alguien más, porque tus metas van a ser muy diferentes. Todos estamos en diferentes capítulos de nuestras vidas. Así que el propósito es de que te sientes y pienses cuál es tu intención en crear ese presupuesto. ¿Cuáles son las metas que tienes a corto, mediano y largo plazo? Corto plazo, menos de un año, mediano plazo de 1 a 5 años y largo plazo más de 5 años. Por ejemplo, tal vez una meta sea ahorrar un fondo de emergencia, que usualmente son 3 meses de tus gastos fijos, y eso lo vamos a ver después. Tal vez otra meta sea reducir tus deudas o pagar tu tarjeta de crédito o ahorrar para un auto nuevo, ahorrar para una maestría. Como dije, las metas son propias, son únicas, y entonces tú tienes que aprender a diferenciar todas las metas que tienes y priorizarlas. Lo segundo es llevar un registro de todos tus ingresos y todos tus gastos. ¿Por qué es importante esto? Porque vas a ver claramente dónde va tu dinero mes a mes. Vas a evitar gastar más de la cuenta.
te vas a dar cuenta si todos tus ingresos equivalen a tus gastos o si te estás endeudando de más o si tal vez tienes dinero de sobra que puedes redireccionarlo a tal vez más ahorro o inversión. Hacer este registro también nos va a ayudar a hacer un presupuesto que es más realista y no solamente son estimaciones. Hoy en día existen demasiadas aplicaciones para poder registrar todas las transacciones que llevas día a día. O también puedes hacerlo a la vieja escuela como papel y lápiz, que para mí es lo más fácil que puedes hacer. Entonces, cuando vas a hacer el registro de todos tus ingresos y gastos, en los ingresos vas a anotar todo lo que ganas al mes, tus ingresos fijos como, no sé, tu sueldo, contratos, todo lo que ganas en el mes, que ganas lo mismo cada mes, es un ingreso fijo. También puedes tener ingresos variables como comisiones, bonos, propinas. Si eres freelancing, estas cantidades pueden variar de mes a mes. Y aquí te recomiendo que si tienes ingresos variables, para hacer tu presupuesto, estimes el promedio de 3 a 6 meses de esos ingresos variables y esa es la figura que uses para elaborar tu presupuesto. Otro tipo de ingreso puede ser regalos de algún familiar, tal vez tu abuelita te dio algún dinero extra por allí, o ingresos de renta, o algún regalo que recibas, o tal vez ingresos de alguna inversión, si tienes inversiones ahora. El otro tipo de, en medida de los gastos, vas a tener gastos fijos, que son tus gastos esenciales. Son los gastos que tienes mes a mes, como por ejemplo tu renta o la hipoteca de tu casa, transporte, comida, seguros, servicios públicos. Son los gastos que sin ellos no podrías vivir. Entonces, esos gastos no los puedes sacar de tu presupuesto. Luego en los gastos variables vas a tener todas las cosas que solamente te gustan, pero puedes vivir sin ellas, como salidas, entretenimiento, compras, comer afuera. El gym yo lo considero un gasto variable porque a veces pagamos por él y ni siquiera vamos. Am, entonces, estos son los gastos que si tú ves que te estás excediendo, puedes recortar para tal vez ponerlos en otras áreas de tu vida como ahorros o inversiones. Y también hay gastos ocasionales como regalos para los cumpleaños, reparaciones, viajes que hagas. Una de las preguntas que recibí en el webinar es como ¿cuándo nos damos cuenta de cuáles son los gastos excesivos? Bueno, al hacer tu presupuesto y al llevar el registro de todos tus ingresos y gastos del mes a mes, si tú pones juntos los últimos 3 a 6 meses, te vas a dar cuenta cuál es el gasto excesivo en tu día a día, porque eso no va a ser lo mismo para todos. Tienes que tener en cuenta también que hay gastos que se les llama gastos hormiga, que son esos cafecitos que tomamos al ir al trabajo, o snacks, cigarrillos, todo eso son gastos que podemos recortar para ponerlos en otras cosas que son más importantes para nosotros. Para las personas que se están uniendo, gracias. Va a haber como un recording del webinar que lo voy a subir después para que puedan ver lo que cubrimos antes. Por ahora voy a seguir continuando con lo que son los gastos. Me distraje un poco, ok. Gastos, los otros tipos de gastos son los gastos fantasmas, que son los gastos que no nos damos cuenta cuando desaparecen, como es Netflix, Spotify, que son usualmente suscripciones que tenemos que en muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta que nos siguen cobrando por ellas o que debíamos cancelarlas. Entonces, al hacer el presupuesto nos vamos a dar cuenta de este tipo de gastos que tenemos. Te recomiendo que cuando estés llevando registros pongas todo en diferentes categorías. Y como dije antes, puedes utilizar una app. Excel es súper popular. Para mí es un poco tedioso. O usar cuaderno o pluma es lo más sencillo que hay en este mundo y solo usar una calculadora como la vieja escuela. Y el último paso es identificar tus deseos versus tus necesidades versus tus deseos.
tienes que tener súper en cuenta cuáles son tus necesidades y como dije, esto es algo que necesitas para subsistir, tu renta, tu comida, tu seguro de vida, seguro del auto, am, versus tus deseos, que son cosas que literalmente podemos vivir sin ellas, como comprar ropa de marca o lo último que está a la moda, las suscripciones de las que estaba hablando antes, comer afuera, o pedir cosas por domicilio, vacaciones o entretenimiento. Algo muy popular es, por ejemplo, la gente que cambia de iPhone cada año, o sea, no es necesario el comprar un teléfono cada año. Entonces, eso es un deseo, tal vez adquirir un nuevo teléfono solamente por estatus, más que un gasto. Ok, una vez que pongas todos estos registros juntos, hay diferentes tipos de presupuesto que puedes elegir y puedes elegir el que se ajuste más a tus metas financieras. Am, Esos tres tipos de presupuesto aquí son los más populares. Existen otros tipos, pero esos aquí son, yo usé, prácticamente he usado tres de estos presupuestos en diferentes etapas de mi vida y voy a compartir un poquito sobre eso. Pero tienes el presupuesto 50-30-20. Ese es un presupuesto donde el 50% va a tus necesidades, como dije antes, la renta, comida, transporte, servicios básicos. El 30% va a tus deseos, tus salidas, tu gimnasio, tu entretenimiento, compras, y el 20% va a ir a ahorros, pagos de deuda e inversiones. La ventaja de esto es que es súper simple y adaptable a distintos ingresos. Desventajas, no es tan detallado y no puede funcionar si tus gastos esenciales, o sea, superan más del 50%, y eso es súper popular hoy en día con la inflación, con el aumento de rentas. Es a veces muy difícil para la gente que solamente el 50% de sus ingresos sean necesidades. A veces es 60, 70 u 80. El otro tipo de presupuesto es el presupuesto base cero, y ese es ideal para las personas que quieren un control total de su dinero. Básicamente, en ese tipo de presupuesto, tú le asignas a cada dólar una categoría. Entonces, al final, en todos esos presupuestos, al final, los ingresos menos los gastos tienen que equivaler a cero. Las ventajas es que te ayuda a evitar gastos innecesarios y te ayuda a priorizar metas, pero puede ser complicado de gestionar mes a mes. Y el presupuesto basado en prioridades es ideal para las personas que quieren enfocarse en pagar deudas, ahorrar o invertir. Prácticamente es lo que le llaman pay yourself first o págate a ti primero. Vas a definir tu meta financiera más primordial por la que quieras trabajar, le vas a poner más énfasis a eso y vas a reducir todo lo demás. Obviamente, tus necesidades van primero, luego tu meta financiera y lo demás va después. La ventaja es que te permite enfocarte muy bien en tus meta principal y te permite avanzar rápido en esa meta, pero puede ser muy restrictivo y difícil de seguir a largo plazo. Entonces, aquí está un ejemplo. Imaginémonos que tenemos un ingreso de $3,000. Si utilizamos el presupuesto 50-30-20, el 50% va a nuestras necesidades, $1,500 a cubrir necesidades como renta, comida, servicios. Como dije, puede ser que hoy en día sea mucho más, también dependiendo del país de donde viven. O sea, yo estoy situada en Canadá y créanme que 1,500 no te alcanza para todas esas cosas, a duras penas. Por eso es la ventaja de ese tipo de presupuesto, pero el 30% va a tus deseos y el 20% va a lo que es ahorro y pago de deudas. El presupuesto de base cero se vería de esa manera aquí. Como dije, a cada dólar se le asigna una función específica, entonces cada mes tienes que seguir eso, no importa lo que pase en tu vida. Y el de prioridades se ve de esa manera. Entonces, por ejemplo, la prioridad de aquí es el pagar una deuda y también empezar a construir un fondo de emergencia. Cuando yo estaba tratando de pagar mi préstamo estudiantil de $30,000,
el presupuesto que yo empecé a utilizar fue el presupuesto de prioridades. Y hubo un momento en el que yo estaba literalmente 50% de mi dinero se estaba yendo a mis necesidades y al pago de mi deuda. Y no pensaba en nada más. Todo lo que me quedaba después era para tener un poquito de diversión, pero eso era todo. Luego, cuando terminé de pagar esa deuda, empecé a hacer el presupuesto base cero, donde dije, ok, le voy a asignar una categoría a mi dinero, una categoría para tal cosa. Y ahora uso el que es 50-30-20 porque me parece que se ajusta a mi estilo de vida actual. Mis necesidades son casi el 50% y ahorro el 20%. Bueno, el 20% para mí es ahorro e inversiones. Ok, ahora vamos a hablar sobre algo que muchos temen, pero que es esencial para nuestra situación financiera, que es salir de deudas. Vivimos en una cultura donde el gasto se ha convertido en símbolo de estatus. Esto es en muy parte por las redes sociales, porque nos muestran constantemente vidas perfectas, gente con ropa de marca, con el último teléfono, y eso nos hace vivir en una aparente abundancia y nos hace sentir que nosotros tal vez necesitamos eso para ser felices. Pero no se sientan presionados de seguir ese estilo de vida, porque lo que muestran las redes sociales no es real todo el tiempo. Lo que muchos no sabemos es que tal vez esas personas están en un mar de deudas, porque eso se los aseguro que no es lo que postea. Cuando dejamos que las deudas controlen nuestras vidas, esto nos resta libertad y nos impide avanzar hacia nuestras metas. El primer paso para salir de deudas es reconocer que el verdadero valor no está en lo que mostramos o gastamos, sino en lo que realmente necesitamos para ser felices. Y las finanzas es algo personal, así que ustedes tienen que pensar qué es lo que necesitan en sus vidas para ser realmente feliz. Y bueno, si necesitan cosas de marca y ese tipo de cosas, lo pueden tener sin descuidar sus finanzas. Si tienen deudas, vamos a descubrir juntos cómo pueden salir de deudas y alcanzar libertad financiera. Entonces, el primer paso para salir de deudas es, bueno, reconocer que tienen deudas y hacer un inventario completo de todas sus deudas. Cuando yo obviamente tenía deudas por mis préstamos estudiantiles, también tuve una deuda de tarjeta de crédito, de dos tarjetas de crédito. Entonces, enlisté las deudas que tenía am, con el balance que me quedaba por pagar y con el interés. El segundo paso es calcular tu porcentaje de deuda. Eso nos va a indicar la proporción de deuda con respecto a los ingresos. La manera que vas a hacer eso es calculando todas las deudas totales que tienes y las vas a dividir con tus ingresos mensuales. Eso te va a dar un número en donde puedes visualizar si tu dinero está comprometido con el pago de deudas y si es un porcentaje saludable o preocupante. Diría yo que si el número que tú calculas es mayor al 50%, es algo por lo cual deberías preocuparte, porque usualmente el 50% de tu salario va a ser destinado a tus necesidades. Entonces, si tu radio es, si tu porcentaje de deuda es 50%, quiere decir que literalmente estás viviendo de quincena en quincena. El tercer paso es comprender los pagos mínimos de tu deuda. Aunque suelen parecer pequeños, están destinados para que sigas pagando la deuda por mucho tiempo por los intereses. Pagar solamente el mínimo, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, significaría para ti que vas a tener muchos más años que pagar para saldar esa deuda. Imagina que el mínimo de la tarjeta es 50%, pero tu deuda total es 2.000. El pago mínimo que estás haciendo, esos $50 hacia los 2.000 del capital, es literalmente solamente para cubrir intereses. Y el interés está ganando más interés sobre el capital a medida que dejas pasar el tiempo. Un tip que les comparto es cuando yo estaba pagando mi préstamo estudiantil,
yo hacía mis pagos, obviamente, mensuales, pero llegó un momento donde yo estaba también ahorrando en una cuenta separada, estaba haciendo otro pago y llegó un momento donde cuando tenía un valor más o menos significativo, como unos $3,000, hacía un pago directamente al capital, porque de esa manera reduces los intereses en tu deuda. El cuarto paso es organizar las deudas por prioridad. Como dije, tienes que ver cuáles son las deudas más urgentes, cuáles tienen más intereses que otros, esas son las cuales yo priorizaría. Sin embargo, hay diferentes mecanismos para pagar deudas y de eso vamos a hablar en unos momentos. En mi opinión, yo digo que deberías clasificar tus deudas de mayor interés a las de menor interés, pero también puedes pagar las deudas con respecto al saldo y al pago mínimo. Eso ya dependerá de cómo tú lo quieras manejar. Y por último, es evaluar la capacidad de pago y establecer metas claras. Para esto es súper importante realizar un presupuesto, como hablamos antes, porque hacer un presupuesto mensual te va a dar exactamente cuánto dinero puedes destinar hacia el pago de tu deuda sin afectar tus necesidades básicas. Si tienes gastos excesivos, busca eliminarlos, como hablamos antes de los gastos hormiga, de los gastos fantasmas. Trata de eliminar ese tipo de gastos porque no son esenciales para tu vida y es dinero que puedes destinar a tus deudas para ser libre más rápido. Voy a hablar un poquito de las metas SMART y así es como se debería ver cualquier tipo de meta financiera que tengan. Estoy segura de que han oído hablar de los objetivos SMART antes. Vienen por sus siglas en inglés: Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound. Y aquí está qué es lo que significa en español. Si tienen alguna deuda que pagar o tienen alguna meta financiera, les recomiendo que se sienten y la escriban de esa manera y la subrayen. Eso me ayudó a mí a poder liberarme de mis deudas y a crear mi fondo de emergencia de manera mucho más eficiente y a empezar a invertir también. Entonces, tiene que ser específico. Quiero pagar $2,000 de mi tarjeta de crédito en 6 meses usando el método de avalancha, que lo vamos a ver después. Medible, tienes que decir, ok, voy a hacer pagos mensuales, voy a hacer pagos cada 3 meses, voy a hacer pagos cada año, como tú quieras, y al menos el monto. Alcanzable. ¿Cómo vas a alcanzar esa meta? Bueno, vas a reducir tus gastos hormiga, como los gastos de comida de fuera de casa o tu entretenimiento, y con eso es lo que vas a destinar hacia la deuda. Relevante, ¿por qué es relevante para ti? Aquí no subrayé mucho porque es literalmente por qué es relevante para tu vida. Por ejemplo, esta deuda me permitirá reducir mi estrés financiero, mejorar mi puntaje de crédito y liberar flujo de efectivo para otras metas financieras. Y el tiempo. ¿Cuánto te vas a demorar en cumplir esta meta financiera? En ese caso serían 6 meses o el 30 de septiembre de este año. Ok, ahora que identificamos nuestras deudas, es momento de decidir cómo pagarlas y existen dos métodos súper populares para los pagos de deuda. Uno es el método bola de nieve y el otro es el método avalancha. Cuando yo estaba pagando mi préstamo estudiantil y tarjetas de crédito y las deudas que les mencioné antes, yo utilicé el método de avalancha, que simplemente, como ven en el gráfico, vas a ir de mayor a menor. O sea, vas a pagar las deudas con mayor interés. Aquí vamos a priorizar el interés de la deuda. Entonces, usualmente las tarjetas de crédito son los tipos de deuda que tienen interés mucho más altos. Esto va a depender del país del que se encuentren. Pero, por ejemplo, aquí en Canadá, el interés de una tarjeta de crédito es el 21%. Es muy alto. Entonces vas a priorizar las deudas con mayor interés
las menor interés. De todas tus deudas vas a pagar el mínimo. Y cualquier dinero extra que tengas, lo vas a poner a la deuda con mayor interés. Una vez que eliminas la deuda con mayor interés, todo ese dinero que destinabas antes a esa deuda se va a ir a la deuda que le sigue. Este es el método avalancha. El método bola de nieve es lo contrario y es más como para motivarte, más que nada. En ese tipo de método para pagar tus deudas, te vas a enfocar primero en la deuda más pequeña, pero no en términos de interés, sino en términos de tu balance. Entonces, digamos que tienes una deuda de 500, luego 1500 y luego 3000. Te vas a enfocar en la de 500, así sea que la de 500 tenga un interés más alto, vas a pagarle de 500 primero, o si tiene el interés más bajo, no importa. A todos, como dije, en cualquiera de los dos métodos, pagas el mínimo. En el método bola de nieve, empiezas con la de balance más pequeño y vas hacia la deuda más alta. Entonces crea como un efecto dominó. Este método es más recomendado si lo que necesitas es motivación, que es la razón por la cual mucha gente lo elige, porque al pagar algo de manera o sea, porque es un balance pequeño, al pagarlo de manera más rápida, te motivas a pagar la siguiente deuda. En cambio, en el método avalancha, te vas a demorar un poquito más. Pero si quieres ahorrar más dinero en el largo plazo, el método más recomendable es el método avalancha. Ok, ahora que hemos hablado de presupuestos y cómo gestionar nuestras deudas, uno de los pasos más importantes para el crecimiento financiero es invertir, y ese es mi tema favorito. Pueden ver cómo se me ilumina la cara. Am, Porque como les dije al principio, invertir no solamente es para personas ricas, y gracias a la tecnología el día de hoy podemos invertir de cualquier parte del mundo. Puede ser que unos países sean un poco más complicados que otros o tengan menos acceso que otros, pero lo puedes hacer. Todos los bancos tienen productos de inversión, y como dije, yo empecé a mis 21 años con $50 al mes. O sea, literalmente era una salida a un bar en lugar de salir. Decidí invertirlo y el día de hoy he logrado construir, no solamente he logrado salir de deudas o pagar un préstamo de $30,000 americanos en menos de 2, 3 años, sino que también he logrado construir un portafolio de inversiones significativo. Y he hecho otras inversiones también en bienes raíces, y todo gracias a la inversión realmente y a crear buenos hábitos financieros. Entonces, una de las cosas más importantes por las cuales tenemos que invertir es la inflación. La inflación está constantemente erosionando el valor de nuestro dinero, y eso se pueden dar cuenta de diferentes maneras. Un ejemplo: una hamburguesa de McDonald's en el 2000, no sé, 14, costaba tal vez $1. Ahora la misma hamburguesa y tal vez una porción mucho más pequeña nos cuesta $3. Am, Esa es la razón, una de las razones por las cuales tenemos que empezar a invertir. Les quiero hablar un poquito de la diferencia entre ahorrar e invertir, porque siento que muchos piensan que es lo mismo, pero no lo es. Ahorrar es guardar dinero en un lugar seguro, como si fuera este, como un fondo de emergencia, para cualquier tipo de imprevistos. am, y esto de aquí usualmente tiene bajo crecimiento. Invertir es, sin embargo, colocar el dinero en activos, y eso te puede ofrecer rendimientos mayores a largo plazo. Y aquí van a ver la diferencia con números. Imaginemos que tenemos $10,000 el día de hoy. ¿Cómo se van a ver esos $10,000 en 30 años? Eso va a depender mucho de dónde ponemos nuestro dinero. Entonces, como les dije, si ponemos nuestro dinero, nuestros $10,000 el día de hoy en una cuenta de ahorro regular, que
que digamos que pague el 1%, pero muchas cuentas de ahorro pagan el 0,05% o el 0,001. Pero para este ejemplo vamos a hacer el 1%. Dentro de 30 años, esos $10,000 van a equivaler a $7,441. No solamente tu dinero pierde valor, pero en 30 años estoy segura que muchas cosas van a valer mucho más de lo que valen hoy, incluso pueden valer el doble. En cambio, si ponemos esos $10,000 en una cuenta de ahorro con alto interés, digamos que es del 2%, esos $10,000 en 30 años puede que equivalgan a los mismos $10,000. Usualmente la inflación es de 2 a 3%, así que digamos que se mantiene igual. En ese escenario, nuestros 10,000 no crece, tiene el mismo valor en físico, en papel, pero como dije, en un par de años las cosas suben de precio, así que no tiene el mismo valor adquisitivo. En cambio, si invertimos esos $10,000 en la bolsa de valores, que este, los, este, el promedio de retorno de la bolsa de valores en los últimos 50 años ha sido alrededor el 8%. Esos $10,000 el día de hoy, en 30 años, equivaldrán a 55,553. No solamente tu dinero ha ganado con la inversión, comparado los otros resultados, pero también ha ganado valor adquisitivo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales tienes que empezar a invertir, porque te permite hacer crecer tu dinero a lo largo del tiempo. A diferencia del ahorro que solo conserva tu dinero, invertir te da la oportunidad de generar rendimiento o ganancias. Ok, ¿cuáles son los principios básicos para invertir? Hay muchos conceptos que debemos saber al empezar a invertir, por eso son los tres más importantes. Uno es el interés compuesto. Y como hablamos anteriormente, cuando estábamos hablando sobre deudas, hay interés sobre el interés. En lugar de que en las deudas tenemos que pagar estos intereses a un banco, con las inversiones, esos intereses, esas ganancias van a nuestro bolsillo. También existe riesgo con las inversiones, no todo es este color de rosas. Todo tipo de inversionista enfrenta riesgos, pero es manejable. Toda inversión conlleva con cierto nivel de riesgo, hay posibilidad de perder dinero. Miren el día de hoy, como el mercado está tan volátil, estamos un poquito de bajada en los últimos días con todo el problema con las tarifas, que si hay tarifas, que no hay tarifas y etcétera. Y esto es el mundo de las inversiones, es riesgo. El que no arriesga no gana, pero el riesgo puede reducirse dependiendo del tipo de inversión y el tipo de la estrategia que utilices en los productos que vayas a invertir. Es muy importante, demasiado importante, entender la tolerancia al riesgo y tienes que elegir inversiones que se alineen con tus objetivos financieros y tu nivel de confort, porque el problema principal es que la gente muchas veces en el tema de inversiones se deja llevar por lo que dice fulanito de tal en Instagram, de que compren esto, compren aquello, pero es momentos como el día de hoy que el mercado está tan volátil y la gente toma decisiones de las que luego se arrepiente. Y el tercero es la diversificación. Estoy muy segura que han escuchado, no pongas todos sus huevos en una sola canasta, y eso es diversificar. No es solamente poner todos sus ahorros, digamos, en una criptomoneda o poner todos sus ahorros en la bolsa de valores. Se trata de que si tienes, digamos, $5,000 para ahorrar, acorde a tus objetivos, dividas ese dinero en diferentes tipos de inversiones, de las que vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿cómo vas a conocer cuál es tu perfil de riesgo? ¿Eres un inversor conservador, moderado o agresivo? Eso dependerá de distintos factores. Algunos de ellos son el tiempo, cuánto tiempo tienes para invertir, estás invirtiendo para qué tipo de meta,
para comprarte una casa, para estudiar una maestría, para tu retiro. Otro factor es la reacción al mercado. Como dije, últimamente el mercado ha estado muy volátil, ha estado en números rojos y mucha gente está asustada. Entonces pregúntate, si el mercado mañana se cae un 20%, ¿cómo reaccionas? ¿Venderías todo o invertirías más? Y otro tipo de factor es tus metas financieras. Como dije, dependiendo de si vas a comprar una casa o un auto o planear tu retiro o cualquier otro tipo de meta que tengas. Otros tipos de factores, como vemos aquí, es el crecimiento del capital. Si eres un inversionista más conservador, ese no va a ser tu objetivo principal. Tu objetivo principal como inversionista conservador es mantener tu capital y tal vez generar un poco de retorno que sea más seguro, porque tu riesgo es bajo y tu plazo es corto. ¿Okay? En el moderado vemos que el crecimiento del capital es promedio, tomas un poco más de riesgo y tu plazo es más largo, o sea, tienes más tiempo para recuperarte. Y en el de mayor riesgo va todo al máximo. Crecimiento del capital te importa demasiado, por esa razón tienes que tomar mucho riesgo y necesitas tener un plazo mucho más largo para recuperarte. Esos aquí son el tipo de riesgos según la inversión. Como vemos, cuentas de ahorro, bonos del gobierno, anualidades, tienen menos riesgo. De mediano riesgo están las acciones, propiedades como bienes raíces, fondos de inversión o bonos de alto rendimiento. Y de mayor riesgo, futuros, opciones, CFD o spread betting. Aquí también pondría a las criptomonedas. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de los tipos de inversiones que existen. Hay demasiados tipos de inversiones, me tomaría, no sé, un día explicando todas ellas, pero estos son uno de los tipos de inversiones más conocidas en todos los países a nivel mundial. Am, los vehículos de inversión que están en amarillo son inversiones de renta fija. Quiere decir que son aquellos tipos de inversiones que dan pagos regulares de intereses a lo largo de un tiempo determinado. Este tipo de inversiones es más deseada por el tipo de inversionista conservador, porque tú quieres mantener tu capital, pero generar un tipo de interés o ganar, como decimos, un poquito de dinero. Y esto lo puedes conseguir con bonos, pólizas de seguro, pólizas de inversión con tu banco, certificados de depósito. Como vemos aquí, el riesgo es bajo a moderado, y bueno, dependiendo del tipo de vehículo, tu liquidez puede ser moderada o puede ser realmente baja. Con liquidez a lo que nos referimos es, digamos que tú pones $1000 en una póliza, usualmente te la bloquean por cierto tiempo, es decir, si es por un año, no puedes sacar tu dinero en un año, y si hay esa opción de venderla para tú poder sacar tu capital, usualmente pierdes los intereses o hay algún tipo de penalidad. Luego, el vehículo de inversión que tenemos en morado son inversiones de renta variable, como los fondos indexados o en inglés ETFs, y las acciones. En ese tipo de inversiones no hay garantía de pagos fijos, la mayoría de ellos no te va a generar interés, pero digamos, la meta principal es crecer tu capital. Entonces, este es un poquito mejor para el tipo de inversionista con riesgo moderado o agresivo. Y por último tenemos los bienes raíces, que son inversiones híbridas, porque combinan lo mejor de dos mundos. Tienes ingresos estables por, digamos, renta fija y también la apreciación del capital, que es la renta variable. Entonces, puedes generar ingresos con bienes raíces, arrendando este lugar si no vives allí, pero a lo largo del tiempo la plusvalía te va a dar lo que es la renta variable.
Ok, eso es un pequeño gráfico de cómo combinamos el tipo de perfil de riesgo con lo que dijimos, hablamos sobre la diversificación. No poner todos tus huevos en una canasta. Entonces, un inversionista conservador, como dijimos, alguien que quiere preservar su capital, la mayor parte de su portafolio va a estar en vehículos de renta fija. No quiere decir que no puedas invertir en nada más. Puedes tener una porción de renta variable. En moderado es usualmente mitad y mitad y agresivo tiene una proporción mayor en lo que es renta variable y menor en lo que es renta fija. Un tip es que tu edad, por ejemplo, yo tengo 28 años, la restas con 100. Entonces, 28 por ciento de mi portafolio va a ser renta fija y la diferencia va a ser lo que es renta variable, porque a mi edad yo tengo mucho más tiempo de recuperarme si hay alguna caída del mercado. Ok, y por último, ¿qué necesitas antes de empezar a invertir? Primero, invierte solo el dinero que no necesitas a corto plazo. Te recomiendo tener un fondo de emergencia antes de invertir y pagar tus deudas de mayor interés. Una de las preguntas que me hicieron en el webinar es, tengo deudas y quiero invertir, ¿qué hago? ¿Puedo hacer las dos? ¿Pago mis deudas primero? ¿Invierto primero? La regla de oro sería que no tengas ningún tipo de deudas. Sin embargo, si tus deudas tienen un interés súper pequeño, digamos, no sé, menos de un 8%, porque ese es el promedio de del retorno de la bolsa de valores en los últimos 50 años, puedes hacer las dos. Te recomendaría que no, pero sí lo puedes hacer si deseas. El segundo paso es que no inviertas en algo que no entiendes. Esto es algo muy popular el día de hoy. Hemos visto muchos casos, especialmente en pandemia. Hubieron muchos casos de gente que se dejó llevar por el FOMO, el Fear of Missing Out, e invirtieron todos sus ahorros en una sola acción. Y bueno, y hasta ahora están arrepentidos de esa decisión. Entonces, si no entiendes el tipo de inversión, los riesgos, no investigas nada de eso, mejor no inviertes en eso, invierte en un producto que sea más estable o en algo que entiendas. Si te gusta, no sé, por ejemplo, la compañía iPhone, los celulares iPhone, tienes un MacBook y eso, podrías comprar la acción de Apple porque, bueno, tu vida gira alrededor de esa marca y tal vez estás más pendiente de las noticias y ese tipo de cosas y estás más informado. Y por último, piensa a largo plazo y evita decisiones impulsivas. La inversión es un maratón, no es una carrera de velocidad. Es normal que los mercados suban y bajan, pero vender por miedo en momentos de caída puede hacerte perder dinero. Mantén la calma, sigue tu estrategia y recuerda tus objetivos financieros. Eso es muy importante con la volatilidad el día de hoy. Tienes que tener en cuenta cuáles son tus metas y por qué decidiste invertir en ese tipo de productos. Y bueno, los dejo con esta reflexión. Tu futuro financiero depende de las decisiones que tomas hoy. Así que, ¿cuál será tu primer paso? Ok, gracias por acompañarme en este webinar el día de hoy. Espero que esta información te ayude a dar el primer paso para dominar tu dinero. Y sí, gracias por unirte el día de hoy, tratar de mejorar tus hábitos financieros, porque de eso es lo que se trata, de cambiar nuestros hábitos para mejorar nuestro futuro financiero. Aquí están mis redes sociales para más educación financiera y recursos si lo necesitas. Y si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. Tengan buena noche.